Seminario 1 de Jacques Lacan. Los escritos técnicos de Freud. 8. El lobo, el lobo. A través de nuestro diálogo pudieron familiarizarse con la ambición que preside nuestro comentario, volver a pensar los textos fundamentales de la experiencia analítica. El alma de nuestra profundización es la siguiente idea: siempre lo que mejor se ve en una experiencia es lo que está a cierta distancia. No es, pues, sorprendente que, para comprender la experiencia analítica, debamos, aquí y ahora, volver a partir de lo que está supuesto en su dato más inmediato, la función simbólica, o lo que es su equivalente en nuestro vocabulario, la función de la palabra. Esta área central de la experiencia analítica está por doquier indicada en la obra de Freud, nunca nombrada, pero sí señalada en cada uno de sus pasos. Creo no forzar nada si digo que es lo que puede traducirse inmediatamente a partir de cualquier texto freudiano, casi algebraicamente. Esta traducción soluciona muchas antinomias que se manifiestan en Freud, con esa honestidad que hace que un texto suyo nunca esté totalmente cerrado, como si todo el sistema estuviera presente allí. Para la próxima reunión desearía que alguien se encargara de comentar un texto ejemplar en relación a los que les acabo de expresar. Su redacción se sitúa entre recuerdo, repetición y elaboración, y observaciones sobre el amor de transferencia, que son dos de los textos más importantes de la recopilación de los escritos técnicos. Se trata de Introducción al narcisismo. A partir del momento en que abordamos la situación del diálogo analítico, no podemos dejar de integrar ese texto a nuestra trayectoria. Si conocen las repercusiones implicadas en los términos situación y diálogo entre comillas, estarán ustedes de acuerdo con ello. Hemos tratado de definir la resistencia en su propio campo. Hemos formulado luego una definición de la transferencia. Ahora bien, pueden darse cuenta claramente de la distancia que existe entre la resistencia, que separa al sujeto de la palabra plena que el análisis espera de él, y que está en función de esa inflexión ansiógena que constituye en su modo más radical, a nivel de intercambio simbólico, la transferencia, y ese fenómeno que manejamos técnicamente en el análisis y que nos parece es el resorte energético, como dice Freud, de la transferencia, a saber, el amor. En Observaciones sobre el amor de transferencia, Freud no vacila en aplicar a la transferencia el nombre de amor. Tampoco elude Freud el fenómeno amoroso, pasional, en su sentido más concreto, pues hasta llega a decir que no hay en la transferencia y lo que en la vida llamamos amor ninguna distinción verdaderamente esencial. La estructura de ese fenómeno artificial que es la transferencia y la del fenómeno espontáneo que llamamos amor, y muy precisamente amor-pasión, son en el plano psíquico equivalentes. No hay por parte de Freud evitación alguna del fenómeno, ninguna tentativa de disolver lo escabroso en algo que sería del orden del simbolismo, en el sentido en que se lo entiende habitualmente, lo ilusorio, lo irreal. La transferencia es el amor. Nuestras reuniones girarán ahora en torno al amor de transferencia, con lo cual pondremos término al estudio de los escritos técnicos. Esto nos llevará al corazón de esa otra noción que aquí intento introducir y sin la cual no es posible efectuar una justa repartición de lo que manejamos en nuestra experiencia, la función de lo imaginario. No crean que esta función de lo imaginario está ausente de los textos de Freud, así como tampoco está ausente la función simbólica. Simplemente, Freud no la colocó en primer plano, ni la destacó en todos los puntos en que puede hallársela. Cuando estudiemos Introducción al narcisismo, verán que, para designar la diferencia entre demencia precoz, esquizofrenia, psicosis y neurosis, la única definición que Freud mismo encuentra es la siguiente, que quizá resultará sorprendente para algunos de ustedes. También el histérico o el neurótico obsesivo, al igual que el psicótico, en tanto la influencia de la enfermedad los domina, pierden su relación con la realidad y, sin embargo,
el análisis nos demuestra que no han roto su relación erótica con las personas y las cosas. La conservan en su fantasma, esto es, han sustituido los objetos reales por otros imaginarios basados en recuerdos, o han mezclado ambos. Recuerden nuestro esquema de la vez pasada. Y por otro lado, han renunciado a realizar los actos motores necesarios para la consecución de sus fines con tales objetos. Solo a este estado podemos denominar con propiedad introversión de la libido, concepto utilizado indiscriminadamente por Jung. El parafrénico se conduce muy diferentemente. Parece haber retirado realmente su libido de las personas y cosas del mundo exterior, sin haberlas sustituido por otras en sus fantasmas. Ello significa que, en efecto, recrea ese mundo imaginativo. Cuando en algún caso hallamos tal sustitución, es siempre de carácter secundario y corresponde a una tentativa de curación que quiere volver a llevar la libido a su objeto. Estamos aquí en la distinción esencial que debe efectuarse entre neurosis y psicosis, en cuanto al funcionamiento de lo imaginario, distinción que el análisis de Schreber, que espero podremos comenzar antes de fin de año, nos permitirá profundizar. Cederé hoy la palabra a Rosine Lefort, mi alumna, aquí presente a mi derecha, quien, según me enteré, trajo anoche a nuestro subgrupo de psicoanálisis de niños la observación de un niño del que me había hablado hace ya tiempo. Se trata de uno de esos casos graves que nos colocan en una posición muy incómoda en cuanto al diagnóstico y en una gran ambigüedad nosológica. Pero de todas formas, Rosine Lefort supo examinarlo con gran profundidad, como podrán ustedes comprobar. Así como hace 2 reuniones partimos de la observación de Melanie Klein, cedo hoy la palabra a Rosine Lefort. Ella abrirá, en la medida en que el tiempo lo permita, interrogantes a los que intentaré responder y que la próxima vez podrán insertarse en lo que expondré bajo la rúbrica de transferencia no imaginario. Estimada Rosine, expongamos el caso de Roberto. 1. El caso Roberto. Señora Lefort. Roberto nació el 4 de marzo de 1948. Su historia fue reconstituida trabajosamente, y si los traumatismos sufridos pudieron conocerse fue sobre todo gracias al material aportado en las sesiones. Padre desconocido. Su madre está actualmente internada por paranoica. Lo tuvo consigo hasta los 5 meses, errando de casa en casa. Desatendió los cuidados esenciales, llegando incluso a olvidar alimentarlo. Debían recordárseles sin cesar los cuidados que requería su hijo, aseo, alimentación. Se demostró que el niño estuvo desatendido hasta el punto de sufrir hambre. Debió ser hospitalizado a los 5 meses en un estado avanzado de hipotrofia y desnutrición. Apenas hospitalizado, sufrió una otitis bilateral que requirió una mastoidectomía doble. Después fue enviado al Paul Parquet, cuya estricta práctica profiláctica todos conocen. Allí estuvo aislado y alimentado con una sonda a causa de su anorexia. Salió a los 9 meses y fue devuelto casi por la fuerza a su madre. Nada se sabe de los 2 meses que pasó entonces con ella. Sus huellas reaparecen en ocasión de su hospitalización, a los 11 meses, encontrándose nuevamente en un estado marcado de desnutrición. El niño será definitivamente y legalmente abandonado algunos meses después, sin haber vuelto a ver a su madre. Desde esta época, hasta los 3 años y 9 meses, el niño sufrió 25 cambios de residencia, pasando por instituciones de niños u hospitales, sin habérsele colocado nunca con una familia adoptiva propiamente dicha, subvencionada por el Estado. Estas hospitalizaciones fueron requeridas por sus enfermedades infantiles, por una amigdalectomía, exámenes neurológicos, ventriculografía, electroencefalografía, cuyos resultados fueron normales. Se destacan evaluaciones sanitarias, médicas, que indican profundas perturbaciones somáticas,
y cuando lo somático mejoró, deterioros psicológicos. La última evaluación de Denfert, cuando Roberto tenía 3 años y medio, propone una internación que solo podía ser definitiva por un estado parapsicótico no francamente definido. El test de Hessel dio un QD de 43. El niño llegó pues a los 3 años y 9 meses a la institución, dependencia de Denfert, donde empecé su tratamiento. En ese momento se presentaba de la siguiente manera. Desde el punto de vista pondoestatural se hallaba en muy buen estado, al margen de una otorrea bilateral crónica. Tenía desde el punto de vista motor marcha pendular, gran incoordinación de movimientos, hiperagitación constante. Desde el punto de vista del lenguaje, tenía ausencia total del habla coordinada, gritos frecuentes, risas guturales y discordantes. Solo sabía decir, gritando, 2 palabras. Señora y el lobo, repetía, el lobo. Todo el día, por lo que le puse el sobrenombre de el niño lobo, pues tal era verdaderamente la representación que tenía de sí mismo. Desde el punto de vista del comportamiento era hiperactivo. Todo el tiempo estaba agitado por movimientos bruscos y desordenados, sin objetivo. Actividad de prehensión incoherente. Estiraba sus brazos hacia adelante para tomar un objeto y si no lo alcanzaba no podía rectificarse y debía recomenzar el movimiento desde el principio. Variados trastornos del sueño. Sobre este fondo permanente tenía crisis de agitación convulsiva, sin verdaderas convulsiones, con enrojecimiento del rostro, alaridos desgarradores. Estas crisis estaban relacionadas con escenas de su vida cotidiana. El orinal, y sobre todo el vaciado del orinal, vestirse, la alimentación, las puertas abiertas que no podía soportar, al igual que la oscuridad, los gritos de los otros niños y, como veremos, los cambios de habitación. Más raramente tenía crisis diametralmente opuestas, en las que estaba completamente postrado, mirando al vacío como deprimido. Con el adulto era hiperagitado, indiferenciado, sin verdadero contacto. A los niños parecía ignorarlos, pero cuando uno de ellos lloraba o gritaba, entraba en una crisis convulsiva. En esos momentos de crisis se volvía peligroso, fuerte, intentaba estrangular a los otros niños, y debió ser aislado por la noche y durante las comidas. No se observaba angustia alguna, ninguna emoción. No sabíamos muy bien en qué categoría clasificarlo, pero a pesar de eso intentamos un tratamiento, preguntándonos si obtendríamos algo. Voy a hablarles del primer año del tratamiento, interrumpido luego durante un año. El tratamiento conoció varias fases. Durante la fase preliminar, Roberto mantuvo su comportamiento cotidiano. Gritos guturales. Entraba en la habitación corriendo sin parar, aullando, saltando en el aire y volviendo a caer en cuclillas, cogiéndose la cabeza con las manos, abriendo y cerrando las puertas, encendiendo y apagando la luz. Los objetos los tomaba o bien los rechazaba, o también los amontonaba sobre mí. Prognatismo muy marcado. Lo único que pude sacar en limpio de estas primeras sesiones era que Roberto no se atrevía al biberón, o que apenas se le acercaba soplándole encima. Observé también un interés por la palangana que, llena de agua, parecía desencadenar una verdadera crisis de pánico. Hacia el final de esta fase preliminar, durante una sesión, después de haber amontonado sobre mí en un estado de gran agitación, salió a toda velocidad y le oí en lo alto de la escalera que no sabía bajar solo, decir con tono patético, con una tonalidad muy baja que no le era habitual, «Mamá», mirando al vacío. Esta fase preliminar terminó pues fuera del tratamiento. Una noche, después de acostarlo, de pie en su cama, con tijeras de plástico, intentó cortarse el pene ante los otros niños aterrorizados. En la segunda parte del tratamiento comenzó a exponer qué era para él el lobo. Gritaba esto todo el tiempo. Un día comenzó tratando de estrangular a una niñita
que yo tenía en tratamiento. Hubo que separarlos y ponerlo en otra habitación. Su reacción fue violenta, su agitación intensa. Debí acudir y volver a traerlo a la habitación donde vivía habitualmente. En cuanto llegó, aulló, el lobo, y comenzó a tirarlo todo por la habitación, que era el comedor, alimentos y platos. Los días siguientes, cada vez que pasaba ante la habitación a donde había sido llevado, aullaba el lobo. Esto aclara también su comportamiento con las puertas, a las que no podía soportar abiertas. Pasaba el tiempo de la sesión abriéndolas, para que yo las volviera a cerrar y gritando el lobo. Aquí es preciso recordar su historia. Los cambios de lugar, de habitación, eran para él una destrucción, ya que había cambiado sin parar tanto de lugares como de adultos. Esto se había convertido para él en un verdadero principio de destrucción que había marcado intensamente las manifestaciones primordiales de su vida de ingestión y excreción. Lo expresó principalmente en dos escenas, una con el biberón, la otra con el orinal. Roberto había por fin tomado el biberón. Un día fue a abrir la puerta y tendió el biberón a alguien imaginario. Cuando estaba solo con un adulto en una habitación, seguía comportándose como si hubiera otros niños a su alrededor. Roberto tendió el biberón. Volvió arrancando la tetina. Hizo que yo la volviera a colocar. Tendió nuevamente el biberón hacia afuera. Dejó la puerta abierta, me volvió la espalda, tragó 2 sorbos de leche y frente a mí arrancó la tetina. Echó la cabeza hacia atrás, se inundó de leche y vertió el resto sobre mí. Salió presa de pánico, inconsciente y ciego. Tuve que recogerlo en la escalera, por donde empezaba a rodar. En ese momento tuve la impresión de que había tragado la destrucción y que la puerta abierta y la leche estaban ligadas. La escena del orinal que ocurrió a continuación presentaba el mismo carácter de destrucción. Al comienzo del tratamiento, se creía obligado a hacer caca en sesión, pensando que si me daba algo me conservaba. Solo podía hacerlo apretándose contra mí, sentándose en el orinal, teniendo con una mano mi guardapolvo y con la otra el biberón o un lápiz. Comía antes y sobre todo después. No leche, sino bombones y tortas. La intensidad emocional evidenciaba un gran temor. La última de estas escenas aclaró la relación que para él existía entre la defecación y la destrucción por los cambios. A lo largo de esta escena, había comenzado haciendo caca, sentado a mi lado. Después, con su caca al lado de él, hojeaba las páginas de un libro, volviéndolas. Luego oyó un ruido en el exterior. Loco de miedo salió, tomó su orinal y lo colocó ante la puerta de la persona que acababa de entrar en la habitación vecina. Después volvió a la habitación donde yo estaba y se pegó a la puerta gritando «¡El lobo! ¡El lobo!». Tuve la impresión que era un rito propiciatorio. Era incapaz de darme esa caca. En cierta medida, sabía que yo no lo exigía. Fue a ponerla afuera. Sabía bien que iba a ser botada, o sea, destruida. Le interpreté entonces su rito. Después fue a buscar el orinal, lo volvió a poner en la habitación a mi lado, lo tapó con papel diciendo «apú, apú», como para no estar obligado a entregarla. Comenzó entonces a ser agresivo conmigo, como si al darle permiso para poseerse a través de esa caca de la que podía disponer, yo le hubiera dado la posibilidad de ser agresivo. Evidentemente, no pudiendo hasta entonces poseer, no tenía sentido de la agresividad, sino solo de autodestrucción, y esto cuando atacaba a los otros niños. A partir de ese día, ya no se creyó obligado a hacer caca en sesión. Empleó sustitutos simbólicos, la arena. Tenía una gran confusión entre él mismo, los contenidos de su cuerpo, los objetos, los niños, los adultos que lo rodeaban. Sus estados de ansiedad, de agitación, se hacían cada vez mayores. En la vida se volvía imposible.
Yo misma asistía en sesión a verdaderos torbellinos en los que me costaba bastante trabajo intervenir. Ese día, después de haber bebido un poco de leche, la tiró al suelo. Luego tiró arena en la palangana de agua. Llenó el biberón con arena y agua, agregó todo esto al orinal y encima puso el muñeco de goma y el biberón. Me confió todo. En ese momento fue a abrir la puerta y volvió con el rostro convulsionado de miedo. Cogió el biberón que estaba en el orinal y lo rompió, ensañándose con él hasta reducirlo a ínfimos pedacitos. Después los recogió cuidadosamente y los hundió en la arena del orinal. Se hallaba en tal estado que tuve que llevarle abajo, sintiendo que ya no podía hacer nada más por él. Se llevó el orinal. Un poco de arena cayó al suelo, desencadenando en él un pánico inverosímil. Se vio obligado a recoger hasta la más mínima pizca, como si fuese un pedazo de sí mismo, y aullaba: «¡El lobo! ¡El lobo!». No pudo permanecer en la colectividad. No pudo soportar que ningún niño se acercara a su orinal. Debieron acostarlo en un estado de tensión intensa que solo se dio, de manera espectacular, después de una irrupción diarreica que extendió por todas partes con sus manos, en su cama y sobre las paredes. Esta escena era tan patética, vivida con tal angustia, que yo estaba muy inquieta y empecé a comprender la idea que él tenía de sí mismo. La precisó al día siguiente, cuando debí frustrarlo. Corrió a la ventana, la abrió, gritó: «¡El lobo! ¡El lobo!», y viendo su imagen en el vidrio, la golpeó gritando: «¡El lobo! ¡El lobo!». Roberto se representaba así. Él era el lobo. En su propia imagen, la que golpea o la que evoca con tanta tensión. Ese orinal donde puso lo que entra en él y lo que sale. El pipí y la caca. Después una imagen humana, la muñeca. Luego los restos del biberón. Eran verdaderamente una imagen de él mismo, semejante a la del lobo, como lo evidenció el pánico que tuvo cuando un poco de arena cayó al suelo. Sucesiva y simultáneamente, él era todos los elementos que puso en el orinal. Roberto no era más que una serie de objetos por los que entraba en contacto con la vida cotidiana, símbolos de los contenidos de su cuerpo. La arena es símbolo de las heces, el agua de la orina, la leche de lo que entra en su cuerpo. Pero la escena del orinal muestra que diferenciaba muy poco todo esto. Para él, todos los contenidos están unidos en el mismo sentimiento de destrucción permanente de su cuerpo, el cual, por oposición a esos contenidos, representa el continente, que simbolizó con el biberón roto, cuyos pedazos fueron enterrados entre esos contenidos destructores. En la fase siguiente, Roberto exorcizaba. El lobo. Digo exorcismo, porque este niño me daba la impresión de ser un poseído. Gracias a mi permanencia pudo exorcizar, con un poco de leche que había bebido, las escenas de la vida cotidiana que le hacían tanto daño. En ese momento, mis interpretaciones tendieron sobre todo a diferenciar los contenidos de su cuerpo desde el punto de vista afectivo. La leche es lo que se recibe, la caca es lo que se da, y su valor depende de la leche que se ha recibido. El pipí es agresivo. Numerosas sesiones se desarrollaron así. Cuando hacía pipí en el orinal, me anunciaba: «Caca no, es pipí». Estaba desolado. Yo lo calmaba diciéndole que había recibido muy poco como para poder dar algo, sin que esto lo destruyera. Se tranquilizaba. Podía entonces vaciar el orinal en el cuarto de baño. El vaciado del orinal se rodeaba de muchos ritos de protección. Comenzó vaciando la orina en el lavabo del WC, dejando abierto el grifo de agua para poder así reemplazar la orina por agua. Llenaba el orinal, haciéndolo desbordar ampliamente, como si un continente no tuviese existencia sino por su contenido, y debiese desbordar para, a su vez, contenerlo. Había allí una visión sincrética del ser en el tiempo, como continente y contenido, al igual que en la vida intrauterina.
Roberto recobraba aquí la imagen confusa que tenía de sí mismo. Vaciaba ese pipí y trataba de recuperarlo, persuadido de que él era quien se iba. Aullaba, el lobo, y el orinal solo tenía realidad para él cuando estaba lleno. Toda mi actitud fue mostrarle la realidad del orinal, que seguía existiendo después de vaciado de su pipí, así como él, Roberto, permanecía después de haber hecho pipí, así como el grifo no era arrastrado por el agua que corre. A través de estas interpretaciones y de mi permanencia, Roberto introdujo progresivamente un lapso de tiempo entre el vaciado y el llenado, hasta el día en que pudo volver triunfante con un orinal vacío en sus brazos. Era visible que había adquirido la idea de la permanencia de su cuerpo. Su ropa era para él su continente, y cuando se despojaba de ella, la muerte era segura. El momento de desvestirse era ocasión de verdaderas crisis. La última había durado 3 horas. Durante la misma el personal lo describía como poseído. Aullaba el lobo, corriendo de una habitación a otra, extendiendo sobre los otros niños las heces que encontraba en sus orinales. Solo se calmó cuando lo ataron. Al día siguiente vino a la sesión. Comenzó a desvestirse en un estado de gran ansiedad y completamente desnudo subió a la cama. Fueron precisas 3 sesiones para que llegara a beber un poco de leche, completamente desnudo en la cama. Mostraba la ventana y la puerta y golpeaba su margen gritando el lobo. Paralelamente en la vida cotidiana le era más fácil desvestirse, pero a continuación sufría una gran depresión. Se ponía a lloriquear por la noche sin razón, bajaba a hacerse consolar por la celadora y se dormía en sus brazos. Al final de esta fase, exorcizó conmigo el vaciado del orinal, así como el momento de desvestirse. Mi permanencia había convertido la leche en un elemento constructivo. Pero, impulsado por la necesidad de construir un mínimo, no tocó el pasado, no contó más que con el presente de su vida cotidiana, como si estuviera privado de memoria. En la fase siguiente, fui yo quien se convirtió en el lobo. Aprovecha la mínima construcción que ha logrado para proyectar en mí todo el mal que había bebido y de cierta manera recuperar la memoria. Así podrá volverse progresivamente agresivo. Esto resultará trágico. Empujado por el pasado, es preciso que sea agresivo conmigo y, sin embargo, al mismo tiempo, soy en el presente la que necesita. Debo tranquilizarlo con mis interpretaciones, hablarle del pasado que lo obliga a ser agresivo y asegurarle que esto no implica mi desaparición, ni su cambio de lugar, que siempre es tomado por él como un castigo. Luego de estar agresivo conmigo, trata de destruirse. Trataba de romper el biberón que lo representaba. Yo le quitaba el biberón de las manos porque no estaba en condiciones de soportar romperlo. Retomaba entonces el curso de la sesión y su agresividad contra mí proseguía. En ese momento me hizo jugar el papel de la madre que lo hambreaba. Me obligó a sentarme en una silla donde tenía su vaso de leche, para que yo lo volcase, privándolo así de su alimento bueno. Se puso entonces a aullar, el lobo. Tomó la cuna y el muñeco, y los arrojó por la ventana. Se volvió contra mí y con gran violencia me hizo tragar agua sucia gritando, ¡el lobo, el lobo! Este biberón representaba el alimento malo y remitía a la separación de su madre, que lo había privado de alimento, y a todos los cambios de lugar que se le había obligado a soportar. Paralelamente me hizo jugar otro aspecto de la madre mala, el de la que se va. Una tarde me vio salir de la institución. Al día siguiente reaccionó aún cuando me había visto irme otras veces, sin ser capaz de expresar la emoción que podía sentir. Ese día hizo pipí encima mío en un estado de gran agresividad y también de ansiedad. Esta escena no era más que el preludio de una escena final, cuyo resultado fue cargarme definitivamente con todo el mal que había padecido y proyectar sobre mí el lobo. Había tragado el biberón de agua sucia y recibido encima mío su pipí agresivo
justamente porque me iba. Yo era pues el lobo. Roberto me separó de él durante una sesión, encerrándome en el cuarto de baño. Después volvió a la habitación de las sesiones, solo, subió a la cama vacía y se puso a gemir. No podía llamarme, y era preciso, sin embargo, que yo volviese, pues yo era la persona permanente. Volví. Roberto estaba extendido, patético, el pulgar suspendido a 2 centímetros de su boca, y por primera vez en una sesión extendió sus brazos y se hizo consolar. A partir de esta sesión se percibió en la institución un cambio total de comportamiento. Tuve la impresión de que Roberto había exorcizado a el lobo. A partir de ese momento, ya no habló más de él y pudo pasar a la fase siguiente, la regresión intrauterina, es decir, la construcción de su cuerpo, del ego body, que hasta entonces no había podido hacer. Para emplear la dialéctica que él había empleado siempre, la de los contenidos continentes, Roberto debía, para construirse, ser mi contenido, pero debería asegurarse de mi posesión, es decir, de su futuro continente. Comenzó este período tomando un cubo lleno de agua, cuya asa era una cuerda. No podía soportar que la cuerda estuviera atada de los dos lados. La cuerda tenía que colgar de un lado. Me sorprendió que, al tener que anudar yo la cuerda para cargar el cubo, Roberto experimentara un dolor casi físico. Un día, colocó el cubo lleno de agua entre sus piernas, tomó la cuerda y llevó su extremidad a su ombligo. Tuve la impresión de que el cubo era yo, y que así se ataba a mí a través de un cordón umbilical. Después, volcó el contenido del cubo de agua, se desnudó totalmente, se tumbó en el agua en posición fetal, acurrucado, estirándose de vez en cuando, llegando hasta abrir y cerrar la boca sobre el líquido, como un feto que bebe el líquido amniótico, así como lo han mostrado las últimas experiencias americanas. Yo tenía la impresión que, así, se iba construyendo. Al comienzo estaba muy agitado, poco a poco tomó conciencia de cierta realidad placentera, y todo culminó en 2 escenas capitales, actuadas con un recogimiento extraordinario y una plenitud asombrosa, dado su edad y su estado. En la primera escena, Roberto, desnudo frente a mí, recoge con sus 2 manos unidas agua, la eleva a la altura de sus hombros y la hace correr a lo largo de su cuerpo. Recomienza de este modo varias veces y me dice entonces muy bajito: Roberto, Roberto. A este bautismo por el agua, pues era un bautismo dado el recogimiento que ponía en él, le siguió un bautismo por la leche. Comenzó jugando con el agua con más placer que recogimiento. Después tomó su vaso de leche y lo bebió. Luego repuso la tetina y comenzó a hacer correr la leche del biberón a lo largo de su cuerpo. Como la cosa no iba suficientemente rápida, sacó la tetina y volvió a empezar, haciendo correr la leche sobre su pecho, su vientre y a lo largo de su pene con un intenso sentimiento de placer. Luego se volvió hacia mí y me mostró el pene, tomándolo en su mano con aire embelesado. Después bebió leche, poniéndosela así por encima y por dentro, de modo que el contenido fuera a la vez continente y contenido, volviendo a la misma escena que había jugado con el agua. En la fase siguiente, Roberto pasa al estadio de construcción oral. Este estadio es extremadamente difícil, muy complejo. En primer lugar, tiene 4 años y vive en el más primitivo de los estadios. Además, los otros niños que tengo entonces en tratamiento en esa institución son niñas, lo que para él constituye un problema. Por último, los patrones de conducta de Roberto no han desaparecido totalmente y tienden a volver cada vez que hay frustración. Tras el bautismo por el agua y por la leche, Roberto comenzó a vivir esa simbiosis que caracteriza la relación primitiva madre-hijo. Pero, normalmente, cuando el niño la vive verdaderamente, no existe ningún problema de sexo, al menos desde el recién nacido hacia su madre, mientras que aquí había uno.
Roberto debía hacer una simbiosis con una madre femenina, lo que planteaba entonces el problema de la castración. El problema era llegar a recibir el alimento sin que esto acarreara su castración. Primero vivió esta simbiosis en forma simple. Sentado en mis rodillas, Roberto comía. Después tomaba mi anillo y mi reloj y se los ponía, o bien tomaba un lápiz de mi bata y lo rompía con sus dientes. Entonces se lo interpreté. Esta identificación con una madre fálica castradora quedó desde ese momento en el plano del pasado. Se acompañó de una agresividad reactiva cuyas motivaciones evolucionaron. Ya no rompía la mina del lápiz sino para castigarse por esta agresividad. Más adelante, pudo beber la leche del biberón en mis brazos, pero él mismo sostenía el biberón. Solo más tarde pudo soportar que yo sostuviera el biberón, como si todo el pasado le impidiese recibir en él, de mí, el contenido de un objeto tan esencial. Su deseo de simbiosis estaba aún en conflicto con su pasado. Esto explica que utilizara el rodeo de darse a sí mismo el biberón. Pero a medida que experimentaba, a través de otros alimentos como papillas o tortas, que el alimento que recibía de mí en esa simbiosis no lo transformaba en una niña, pudo entonces recibirlo. Intentó primero, compartiendo conmigo, diferenciarse de mí. Me daba de comer mientras decía, palpándose, Roberto, luego me palpaba y decía, no Roberto. Utilicé mucho esto en mis interpretaciones para ayudarlo a diferenciarse. La situación dejó entonces de ser solo entre él y yo. Roberto dio cabida a las niñas que yo tenía en tratamiento. Era un problema de castración, pues sabía que antes y después de él, una niña subía a sesión conmigo. La lógica emocional quería pues que él se hiciese niña, puesto que era una niña la que rompía la simbiosis conmigo que le era necesaria. La puso en escena de diferentes modos, haciendo pipí sentado en el orinal o bien haciendo de pie, pero mostrándose agresivo. Roberto era ahora capaz de recibir y capaz de dar. Me dio su caca sin temor de ser castrado por ese don. Llegamos entonces a un nivel de tratamiento que puede resumirse así. El contenido de su cuerpo ya no es destructor, malo. Roberto es capaz de expresar su agresividad haciendo pipí de pie y sin que la existencia e integridad del continente, es decir, del cuerpo, sean cuestionadas. El QD de Hessel pasó de 43 a 89 y en el Thermal Merrill tiene un CI de 75. El cuadro clínico cambió, las perturbaciones motoras han desaparecido, el prognatismo también. Se ha vuelto amistoso con los otros niños, a menudo protector de los más pequeños. Se puede empezar a integrarlo en actividades grupales. Solo el lenguaje permanece rudimentario. Roberto nunca estructura frases, solo emplea las palabras esenciales. Me fui luego de vacaciones. Estuve ausente 2 meses. A mi regreso, Roberto monta una escena que muestra la coexistencia en él de los patterns del pasado y de la construcción del presente. Durante mi ausencia, su comportamiento siguió idéntico. Expresaba en su antiguo modo, pero en forma muy rica a causa de lo adquirido, lo que la separación representaba para él, su temor de perderme. Cuando regresé, vació como para destruirlos, la leche, su pipí, su caca. Después se quitó el delantal y lo tiró al agua. Destruyó así su antiguo contenido y su antiguo continente, vueltos a encontrar a través del traumatismo de mi ausencia. Al día siguiente, desbordado por su reacción psicológica, Roberto se expresaba en el plano somático: diarrea profusa, vómitos, síncope. Se vaciaba completamente de su imagen pasada. Solo mi permanencia podía constituir el enlace con una nueva imagen de sí mismo, como un nuevo nacimiento. En ese momento adquirió una nueva imagen de sí mismo. Lo vemos en sesión volver a poner en escena antiguos traumatismos que ignorábamos. Roberto bebe el biberón, pone la tetina en su oreja y rompe luego con gran violencia el biberón. Sin embargo, fue capaz de hacerlo sin que la integridad de su cuerpo sufriera por ello. Se separó de su símbolo del biberón
y pudo expresarse a través de él en tanto que objeto. Esta sesión, que repitió 2 veces, fue tan impresionante que investigué cómo se había desarrollado la antronomía sufrida a los 5 meses. Supimos entonces que en el servicio de ORL, donde fue operado, no lo anestesiaron y que durante la dolorosa operación le mantuvieron por la fuerza un biberón de agua azucarada en la boca. Este episodio traumático esclareció la imagen que Roberto había construido de una madre que hambreaba, violenta, paranoica, peligrosa, que seguramente le atacaba. Después de la separación, un biberón mantenido por la fuerza, haciéndole tragar sus gritos. La alimentación con sonda, 25 cambios sucesivos. Tuve la impresión de que el drama de Roberto era que todos sus fantasmas oral sádicos se habían realizado en sus condiciones de existencia. Sus fantasmas se habían convertido en realidad. Por último, debí confrontarlo con una realidad. Estuve ausente durante 1 año y volví encinta de 8 meses. Me vio encinta. Comenzó poniendo en escena fantasmas de destrucción de ese niño. Desaparecía a causa del parto. Durante mi ausencia, mi marido lo tomó en tratamiento y Roberto puso en escena la destrucción del niño. Cuando regresé, me vio sin vientre y sin niño. Estaba pues convencido que sus fantasmas se habían hecho realidad, que había matado al niño y que por lo tanto yo iba a matarlo. Estuvo sumamente agitado esos últimos 15 días, hasta el día en que pudo decírmelo. Entonces lo confronté con la realidad. Le traje a mi hija, para que pudiese ahora hacer la ruptura. Su estado de agitación cesó de golpe, y cuando lo volví a ver, al día siguiente, empezó por fin a expresarme sentimientos de celos. Se aferraba a algo vivo y no a la muerte. Este niño había permanecido siempre en el estadio en que los fantasmas eran realidad. Esto explica que sus fantasmas de construcción intrauterina hayan sido realidad en el tratamiento y que haya podido hacer una asombrosa construcción. Si hubiese estado más allá de ese estadio, yo no hubiera podido obtener esa construcción de sí mismo. Como decía ayer, tuve la impresión de que este niño había caído bajo el efecto de lo real, que al comienzo no había en él función simbólica alguna, y menos aún función imaginaria. Tenía al menos 2 palabras. 2. Señor Hipólite, quisiera plantear una pregunta sobre la palabra el lobo. ¿De dónde salió el lobo? Señora Lefort. En las instituciones infantiles, a menudo las enfermeras asustan a los niños con el lobo. En la institución donde lo tomé en tratamiento, los niños fueron encerrados, un día que estaban insoportables, en la sala de juegos, y una enfermera salió e imitó el grito del lobo para que se portaran bien. Señor Hipólite, quedaría explicar por qué el miedo al lobo se fijó en él como en muchos otros niños. Señora Lefort, el lobo era evidentemente, en parte, la madre devorante. Señor Hipólite, ¿cree usted que el lobo es siempre la madre devorante? Señora Lefort, en las historias infantiles siempre se dice que el lobo va a comer. En el estadio sádico oral, el niño tiene deseos de comer a su madre y piensa que su madre va a comerle. Su madre se convierte en el lobo. Creo que aquí está probablemente, pero no estoy segura, la génesis. Hay en la historia de este niño muchas cosas ignoradas que no he podido saber. Cuando quería ser agresivo conmigo, no se ponía en 4 patas, ni ladraba. Ahora lo hace. Ahora sabe que es un ser humano, pero de vez en cuando necesita identificarse a un animal, como lo hace un niño de 18 meses. Y cuando quiere ser agresivo, se pone en 4 patas y hace sin la menor angustia. Después se incorpora y sigue el curso de la sesión. Solo puede expresar su agresividad en ese estadio. Señor Hipólite. Sí, entre zwingen y weswingen. Se trata de la diferencia que existe entre la palabra en que hay coerción y aquella en la que no lo hay. La compulsión, zwang, es el lobo el que le produce la angustia, y la angustia superada, weswingung,
Es el momento en que juega al lobo. Señora Lefort, sí, estoy de acuerdo. Naturalmente el lobo plantea todos los problemas del simbolismo. No es una función delimitable, ya que debemos buscar su origen en una simbolización general. ¿Por qué el lobo? No es un personaje demasiado familiar en nuestras comarcas. El hecho de que el lobo haya sido elegido para producir estos efectos nos remite directamente a una función más amplia en el plano mítico, folclórico, religioso primitivo. El lobo se vincula con una afiliación a través de la cual llegamos a las sociedades secretas, con lo que las mismas suponen de iniciático, ora en la adopción de un tótem, ora en la identificación con un personaje. Es difícil efectuar estas distinciones a propósito de un fenómeno tan elemental, porque yo quisiera llamarles la atención sobre la diferencia entre el super-yo, en el determinismo de la represión, y el ideal del yo. No sé si han advertido aún lo siguiente. Existen dos concepciones que, apenas introducidas en una dialéctica cualquiera para explicar un comportamiento enfermo, parecen dirigirse exactamente en sentido contrario. El super-yo es coercitivo y el ideal del yo exaltante. Son estas cosas que tendemos a eliminar al pasar de un término al otro, cual si fueran ambos sinónimos. Se trata de una cuestión que valdrá la pena plantear a propósito de la relación transferencial. Cuando se busca el fundamento de la acción terapéutica, suele decirse que el sujeto identifica al analista con su ideal del yo, o por el contrario, con su super-yo, y en el mismo texto, en un término, sustituye al otro según el capricho del desarrollo de la demostración, sin que se explique claramente la diferencia. Me veré obligado, indudablemente, a examinar el problema del super-yo. Por de pronto diré que, si nos limitamos a un empleo ciego, mítico, de este término, palabra clave ídolo, el super-yo se sitúa esencialmente en el plano simbólico de la palabra, a diferencia del ideal del yo. El super-yo es un imperativo. Como lo indican en el sentido común el uso que de él se hace, el super-yo es coherente con el registro y la noción de ley, es decir, con el conjunto del sistema del lenguaje, en tanto define la situación de hombre como tal, es decir, en tanto que éste no solo es individuo biológico. Por otra parte, es preciso acentuar también, y en sentido contrario, su carácter insensato, ciego, de puro imperativo, de simple tiranía. ¿En qué dirección puede hacerse la síntesis de estas nociones? El super-yo tiene relación con la ley, pero es a la vez una ley insensata, que llega a ser el desconocimiento de la ley. Así es como actúa siempre el super-yo en el neurótico. ¿No es debido acaso a que la moral del neurótico es una moral insensata, destructiva, puramente opresora, casi siempre antilegal, que fue necesario elaborar la función del super-yo en el análisis? El super-yo es, simultáneamente, la ley y su destrucción. Esto es la palabra misma, el mandamiento de la ley, puesto que solo queda su raíz. La totalidad de la ley se reduce a algo que ni siquiera puede expresarse, como el tú debes, que es una palabra privada de todo sentido. En este sentido, el super-yo acaba por identificarse solo a lo más devastador, a lo más fascinante de las primitivas experiencias del sujeto. Acaba por identificarse a lo que llamo la figura feroz, a las figuras que podemos vincular con los traumatismos primitivos, sean cuales fueren, que el niño ha sufrido. Percibimos encarnada, en este caso privilegiado, esta función del lenguaje. La palpamos en su forma más reducida a una palabra, cuyo sentido y alcance para el niño ni siquiera somos capaces de definir, pero que, sin embargo, lo enlaza a la comunidad humana. Como lo indicó con toda pertinencia Rosine Lefort, no se trata de un niño lobo que habría vivido en un simple salvajismo, sino de un niño hablante. Ha sido gracias a el lobo, que ella tuvo desde el comienzo la posibilidad de instaurar el diálogo. Lo admirable en esta observación es el momento en que, después de una escena que usted ha descrito, desaparece el uso de la palabra lobo. Es en torno a este pivote del lenguaje,
a la relación con esa palabra que para Roberto resume una ley, donde se produce el giro de la primera a la segunda fase. Comienza luego esa elaboración extraordinaria que culmina en el conmovedor autobautismo, cuando pronuncia su propio nombre. Palpamos aquí, en su forma más reducida, la relación fundamental del hombre con el lenguaje. Es extraordinariamente conmovedor. ¿Qué otras preguntas quieren plantear? Señora Lefort, ¿qué diagnóstico? Bien, hay quienes ya tomaron posición al respecto. Lang, me dijeron que dijo usted algo anoche que me pareció interesante. Pienso que su diagnóstico es solo analógico. Refiriéndose al cuadro que existe en la nosografía, usted pronunció la palabra, Dr. Lang, delirio alucinatorio. Siempre se puede intentar buscar una analogía entre trastornos profundos del comportamiento de los niños y lo que conocemos en los adultos. Casi siempre se habla de esquizofrenia infantil cuando no se comprende bien lo que ocurre. Para que pueda hablarse de esquizofrenia falta aquí un elemento esencial, la disociación. No hay disociación, porque apenas hay construcción. Me pareció que esto recuerda ciertas formas de organización del delirio alucinatorio. Anoche formulé grandes reservas, pues falta franquear un paso entre la observación directa de un niño de esta edad y la que conocemos de la nosografía habitual. Habría en este caso que explicitar muchas cosas. Sí, así comprendí lo que usted dijo cuando me lo contaron. Un delirio alucinatorio, en el sentido en que usted lo entiende, el de una psicosis alucinatoria crónica, solo tiene un punto en común con lo que sucede en este sujeto. Esa dimensión que observó sutilmente la señora Lefort, según la cual este niño solo vive lo real. Si la palabra alucinación significa algo, es ese sentimiento de realidad. En la alucinación hay algo que el paciente asume verdaderamente como real. Saben ustedes cuán problemático sigue siendo esto, incluso en una psicosis alucinatoria. En la psicosis alucinatoria crónica del adulto hay una síntesis de lo imaginario y lo real. En esto radica el problema de la psicosis. Encontramos aquí una elaboración imaginaria secundaria que la señora Lefort destacó, que es literalmente la no inexistencia en estado naciente. Hacía tiempo que no examinaba este caso. Sin embargo, la última vez que nos encontramos les hice el gran esquema del florero y las flores, en el que las flores son imaginarias, virtuales, ilusorias, y el florero real o inversamente, pues se puede disponer el aparato en sentido contrario. Ahora tan solo puedo hacerles notar la pertinencia de este modelo, construido en base a la relación entre las flores contenido y el florero continente. Vemos aquí jugar plenamente y al desnudo el sistema continente-contenido que ya coloqué en un primer plano de la significación que doy al estadio del espejo. Vemos cómo el niño actúa con la función, más o menos mítica, del continente, y cómo podrá soportar lo vacío, como señaló la señora Lefort, solo al final. Poder soportar su vacuidad es identificarlo finalmente como un objeto propiamente humano, es decir, un instrumento capaz de ser separado de su función. Esto es esencial, ya que el mundo no solo existe lo útil, sino también el utensilio, es decir, instrumentos que existen como cosas independientes. Señor Hippolyte, universales. Dr. Lang, el paso de la posición vertical del lobo a la posición horizontal es muy interesante. Me parece justamente que el lobo del comienzo es vivenciado. Al comienzo no es ni él ni ningún otro. Dr. Lang, es la realidad. No, creo que es esencialmente la palabra reducida a su médula. No es ni él ni nadie, es evidentemente el lobo, en tanto que él dice esta palabra. Pero el lobo es cualquier cosa en tanto que puede ser nombrada. ¿Ven aquí ustedes el estado nodal de la palabra? El yo es aquí completamente caótico. La palabra está detenida, pero solo a partir del lobo podrá ocupar su lugar y construirse. Doctor Varghese, yo había señalado que en cierto momento, cuando el niño jugaba con sus excrementos, había un cambio. Él dio, cambió y cogió arena y agua.
Pienso que comenzaba a construir y a manifestar lo imaginario. Pudo tomar ya una mayor distancia con el objeto, con sus excrementos, y luego avanzar cada vez más. No creo que podamos hablar de símbolo en el sentido de que usted lo entiende. Sin embargo, ayer tuve la impresión de que la señora Lefort hablaba de ellos como símbolos. Es esta una cuestión difícil. Es la que aquí tratamos, en la medida en que puede ser la clave de lo que designamos como yo. ¿Qué es el yo? No son instancias homogéneas. Unas son realidades, otras imágenes, funciones imaginarias. El mismo yo es una de ellas. Quisiera detenerme en este punto antes de terminar. No hay que omitir lo que usted nos describió al comienzo de modo tan apasionante, el comportamiento motor de este niño. Este niño parece no tener lesión alguna en sus aparatos. ¿Cómo es actualmente su comportamiento motor? ¿Cómo son sus gestos de prehensión? Señora Lefort, desde luego, ya no está como al principio. Al comienzo, tal como usted lo describió, cuando quería alcanzar un objeto no podía hacerlo más que con un único gesto. Si ese gesto fallaba, debía volver a empezar desde el principio. Por lo tanto, controla la adaptación visual, pero sufre perturbaciones de la noción de distancia. Este niño salvaje siempre puede, como un animalito bien organizado, atrapar lo que desea, pero si hay fallo o lapsus del acto, solo puede corregir volviendo a empezar todo. En consecuencia, podemos decir que en este niño no parece haber ni un déficit ni un retraso ligado al sistema piramidal. Nos hallamos ante manifestaciones de las fallas de las funciones de síntesis del yo, en el sentido en que entendemos el yo en la teoría analítica. La ausencia de atención, la agitación inarticulada, que usted también notó al comienzo, deben igualmente ser referidas a desfallecimientos de las funciones del yo. Es además preciso observar que, en ciertos aspectos, la teoría analítica llega a hacer de la función del dormir una función del yo. Señora Lefort, este niño ni dormía ni soñaba. Desde el famoso día en que me encerró, disminuyeron sus trastornos motores. Empezó a soñar por la noche y a llamar en sueños a su madre. A esto quería llegar. No dejo de vincular directamente la atipia de su dormir con el carácter anómalo de su desarrollo, cuyo retraso se sitúa precisamente en el plano de lo imaginario, en el plano del yo como función imaginaria. Esta observación nos muestra que, a partir de un tal retraso del desarrollo imaginario, aparecen perturbaciones de ciertas funciones, aparentemente inferiores a lo que podemos llamar el nivel superestructural. En la relación entre la maduración estrictamente sensoriomotriz y las funciones del dominio imaginario en el sujeto radica el enorme interés de este caso. Todo el problema reside ahí. Se trata de saber en qué medida esta articulación es la que está en juego en la esquizofrenia. Según nuestra inclinación y en función de cómo cada uno de nosotros concibe la esquizofrenia, su mecanismo, su recorte esencial, podremos o no situar este caso en el marco de una afección esquizofrénica. Ciertamente no se trata de una esquizofrenia en el sentido de un estado, en la medida en que usted nos muestra su significación y movilidad. Pero hay allí una estructura esquizofrénica de relación con el mundo y un conjunto de fenómenos que, eventualmente, podríamos vincular con la serie catatónica. No hay ningún síntoma de ello en sentido estricto. Solo podemos situar el caso en este cuadro, como lo hace Lang, para situarlo de modo aproximativo. Pero ciertas deficiencias, ciertas carencias de adaptación humana, abren hacia algo que más tarde, analógicamente, se presentará como una esquizofrenia. Creo que no podemos decir nada más, salvo, quizá, que se trata de lo que llamamos un caso de demostración. Después de todo, no tenemos ninguna razón para pensar que los cuadros nosológicos están delimitados y esperándonos desde la eternidad. Como decía Pegouin, los tornillitos siempre entran en los agujeritos, pero existen situaciones anormales donde los tornillitos no corresponden ya a los agujeritos. Que se trata de fenómenos de orden psicótico, o más exactamente de fenómenos que pueden culminar en una psicosis, no me cabe duda. Leclerc
Le pido especialmente a usted que la próxima vez nos traiga algo sobre Introducción al Narcisismo, que se encuentra en el tomo 4 de los Collect Papers o en el tomo 10 de las obras completas. Verá que se plantean problemas que corresponden al registro de lo imaginario que aquí estamos estudiando. 10 de marzo de 1954.